El libro de los Salmos, capítulo 83, versículos del 1 al 3. Este es un salmo escrito por Asaf. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Levante su mano derecha y diga conmigo: no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, oiga bien, y los que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo, han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Lean otra vez el versículo 1, todos en alta y fuerte voz. A su nombre, gloria. Quiero hablar en este día, durante unos minutos, en el nombre de Jesús, sobre el tema: ¿cuándo Dios calla? ¿Cuándo Dios calla? Diga conmigo así: cuando Dios calla. Mira al que está a su lado y dígale: cuando Dios calla. Tomen asiento en este momento, dando alabanzas al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy quiero abordar este tópico que es sumamente amplio y profundo, pero a la vez muy necesario. Dios ha tocado mi vida, mi corazón con este mensaje, con esta palabra, y creo que Dios lo quiere hacer igual con cada uno de nosotros. Es una revelación muy tremenda y que en especial nosotros los creyentes necesitamos hoy más que nunca tener en cuenta. Y creo que cuando el salmista y profeta Asaf, aquel varón de Dios, escribe este salmo, el 83 del 1 al 3, había una plegaria, una petición muy importante en la vida de este varón, una petición que me llama la atención profundamente porque refleja la inquietud de muchos en todas las etapas de la historia de la humanidad, aún de los más fieles discípulos, aún más de los más fieles siervos y siervas del Señor. Y es esta: en momentos de adversidad, en momentos de dudas, en momentos de dificultad, en momentos de opresión, en momentos de crisis, en momentos donde humanamente no sabemos qué hacer. Esos son los momentos donde uno quiere oír una voz de Dios, quiere oír una respuesta, quiere sentir que Dios está allí hablando a nuestra necesidad. Pero es algunos de esos momentos más difíciles donde sentimos solamente un profundo silencio. Y el salmista dice: oh Dios, no guardes silencio. El salmista levanta su petición y dice: no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Y luego habla de sus enemigos que rugen. A ellos sí se los oye, a los que le aborrecen se les mira alzando la cabeza contra el pueblo. Se oye las astucias y aún los secretos han salido a luz de los ataques del enemigo. Y dice que han entrado en consejo contra tus protegidos. Y creo que este clamor del salmista Asaf es perfecto para comenzar este mensaje, porque muchos de nosotros en algún momento hemos sentido eso y probablemente algunos lo estamos sintiendo ahora mismo. Es más, este servidor quien le habla todavía está en un profundo silencio de Dios en algunas áreas de mi vida. Y aun cuando estoy predicando sobre esto, hay muchas cosas que no entiendo y hay muchas cosas que no comprendo. Hay muchas cosas que he querido por lo menos entender si es sí o no, pero hay un silencio profundo de parte de Dios. Un predicador decía hace unos días que el silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. Y lo primero que debe quedar claro en nosotros en esta hora es que aun cuando no oímos, Él sigue presente. Aun cuando no escuchamos, Él está allí. Aun cuando Él calla, Él está con nosotros todo el tiempo. Liberlis Oviedo escribe: cuando Dios está en silencio en tu vida, es porque algo está haciendo. Hay un tiempo de silencio en tu vida en el que Dios calla,
porque está trabajando a tu favor, basado en su amor. Aleluya. No te desesperes, hermano, amigo, iglesia, no te desesperes cuando en momentos de crisis Él no habla. A veces pasamos por una circunstancia y tenemos un alboroto, oímos todo tipo de voces como las oía el salmista en el Salmo 83. Pero quiero decirle que aunque no escuchamos con atención a Dios, no es porque Él muchas veces no está hablando, sino porque no estamos lo suficientemente atentos como para escuchar lo que Él nos está diciendo. Así que en este proceso de dolor, Dios, aun cuando calla, Dios sigue hablando. Porque hoy voy a enseñarles 7 revelaciones sobre el silencio de Dios que Dios me ha mostrado, que nos sirven para entender que en Dios aún el silencio ya es una poderosa respuesta. Alguien de nombre Jorge Grasso escribe: a veces Dios permanece en silencio hasta que estemos listos para escuchar. Quiero que le diga al que está a su lado: ¿estás listo para escuchar lo que Dios tiene que decir? Este mensaje nace de la gran inquietud que ha surgido alrededor de la historia, alrededor del mundo, en todas las épocas. En la época del salmista Asaf y en nuestra época todavía hay mucha gente que se hace este tipo de preguntas, especialmente los creyentes, especialmente los cristianos, nos hacemos este tipo de preguntas. Muchas veces en medio de nuestra oración tenemos una súplica interior, hay un ruego, una petición específica. Hay ese tipo de peticiones que le hemos hecho a Dios, que anhelamos profundamente, que muchas veces no se las compartimos ni a la esposa, ni a los hijos, ni a la persona de mayor confianza. Hay cosas que le oramos en secreto a Dios, que solo Dios y nosotros sabemos, que solo Dios y nosotros conocemos. Son peticiones profundas, son peticiones internas, son peticiones de ruego, de súplica del alma. Y muchas veces estamos orando, estamos implorando para que esto se cumpla, o por lo menos queremos oír una respuesta. Sin embargo, en muchas de esas ocasiones no vemos una respuesta aparente. Diga, aparente. No hay un sí muy diciente, no hay un no patente, simplemente hay un silencio latente, un silencio profundo, un silencio prolongado. Algunas de nuestras peticiones estamos esperando por una respuesta muchas veces durante más de 10 años, durante varias décadas, y creemos que ya no hay una respuesta a eso. Todo creyente a lo largo de la vida atraviesa momentos en los que se cree olvidado de parte de Dios, en los que el creyente llega a pensar que Dios se ha olvidado completamente de él. Y entonces, cuando llega el silencio de Dios, esto a algunos les ha perturbado profundamente en su fe. Algunos los ha llevado a no entender la revelación del silencio de Dios. Pero la pregunta que quiero responder, o por lo menos unas cuantas preguntas que quiero con la ayuda de Dios responder, son: ¿cómo podemos como cristianos ver a Dios a través del silencio? ¿Tiene el silencio de Dios un propósito, una intención para nosotros? ¿Es el silencio de Dios una respuesta o es sencillamente un espera? Pues lo entenderemos, y creo que con la ayuda de Dios así será, a través de analizar 7 revelaciones poderosas en cuanto a la oración de las que nos habla el silencio de Dios. Y quiero hablarle de 7 aspectos poderosos en cuanto al silencio de Dios, porque antes de mencionarle esos 7 aspectos de cuando Dios calla, la iglesia necesita entender quién es Dios y cómo Dios tiene tanto poder y autoridad y tiene tanta capacidad de comunicarse con el hombre, que aún en el silencio sigue hablando, porque aún el silencio de Dios nos deja serias razones para entender y conocer más a profundidad a Dios. Y la primera de estas 7 revelaciones que nos van a ayudar a entender el silencio de Dios es esta. Quiero que la pongan allí en la pantalla y la digan conmigo. En primer lugar, digan: el silencio soberano divino.
Díganlo por favor. El silencio soberano divino. Quiero hablarles en primer lugar de que la razón número uno por la cual Dios, aún con su silencio, también nos está hablando a nosotros, a los que oramos, a los que creemos, a los que pedimos, a los que vivimos dependientes de Él, a los que sabemos quién es Él, pero muchas veces se nos quiere olvidar, es que en su silencio Dios nos recuerda que Él es quien está por encima de todo. Él nos recuerda con su silencio que Él sigue en control. Él nos dice con su silencio que Él no está nervioso, ni está preocupado por qué responder, sino que sabe cuándo responder y siempre responde a su tiempo. Y su tiempo siempre es a tiempo, aun cuando para nosotros haya pasado mucho tiempo. Una de las primeras cosas que no podemos olvidar del silencio divino, y ahí está el primer problema de nuestras oraciones, es que nosotros cuando oramos queremos una respuesta en nuestro tiempo. Y nos olvidamos de que al orar nos estamos sometiendo a la soberanía de Dios. Alguien levante sus manos conmigo y diga: mi Dios es soberano. Y es tan soberano que Él sigue en control, aun cuando usted piense que todo se salió de control. Él sigue en control y está por encima de todo, aun cuando usted llega a pensar, parece que nadie está aquí al frente de esta situación. Él sigue tan en control que aunque usted esté nervioso, Él no está nervioso. Sacuda al que está a su lado y dígale: mi Dios no está nervioso. Dígale: tú estás nervioso, pero mi Dios no está nervioso. Yo no sé cuántos pueden entender esto esta mañana. El Dios suyo no está preocupado, su silencio no es: ¿ahora qué le respondo? ¿Qué le digo? Oh, este caso está muy difícil. No, Él sabe bien cuándo responder. Pero escuche esto: y cuando responde, Él lo hace a su tiempo. Y entender el silencio soberano de Dios significa que Él responde a su tiempo. Y esto, aunque suene a trabalenguas, pero es una realidad. Su tiempo siempre es a tiempo, aunque para nosotros haya pasado ya mucho tiempo. Alguien dice: pero Dios mío, ¿pero por qué tanto tiempo? Dios sabe cuándo es el tiempo, en su soberanía. Él sabe que muchas de las peticiones que tú le has hecho, si te las da ahora, tú no estás ni siquiera preparado para recibir esa respuesta. Hay gente que ha pensado: ¿por qué Dios es tan así? ¿Por qué se queda callado? ¿Por qué no responde? Y muchas veces en su silencio soberano Él está diciendo: es que es a mi tiempo y no es a tu tiempo. Cuando Dios calla, Él lo hace con autoridad. Y cuando habla, también lo hace con autoridad. Su hablar es tan poderoso que cuando habla, hasta los sordos y los muertos oyen. Aleluya. Pero note esto: pero su silencio es soberano. Y para decirlo sin tanto término elegante y maquillado, precioso, bello y florecido, quiero decirle que Él habla cuando quiere y calla cuando quiere. Y nadie lo puede obligar a hablar cuando Él quiere callar, y nadie lo puede callar cuando Él quiere hablar. Porque Él, a través de su silencio soberano, nos habla de manera silenciosa para hacer que podamos aprender a escucharle. Esto no es una técnica de los grandes oradores. Hay una técnica que usan muchos de los mejores oradores del mundo, que consiste en quedarse en silencio cuando están en público. Porque cuando hacen un silencio similar a este, es una forma de captar la atención de la audiencia. Mire que algunos ya empezaron a levantar la cabeza. ¿Qué está haciendo el pastor? ¿Por qué? Porque el silencio también es una forma de hablar. Y es interesante que cuando el Dios nuestro, diga: mi Dios soberano, cuando Él habla, Él nos habla de tal manera que nos hace estremecer, pero aun cuando calla, su silencio nos pone a estremecernos.
Muchas veces Dios está en silencio o tiene que susurrarnos porque nosotros no estamos preparados y afinados para oírle en verdad hasta que le prestemos atención a su palabra. En otras palabras, hay momentos donde Dios hace silencio en su soberanía porque no estamos escuchándole con atención. No es lo mismo escuchar que oír. Hay gente que oye, pero no está prestando atención. Y así mismo ocurre con Dios. Y hay momentos donde Él tiene que hacer un silencio soberano. Un silencio que no es presionado por cosas de ningún tipo, ni por circunstancias externas. Es necesario, iglesia, que aprendamos a escuchar el sonido del silencio divino. Es necesario que entendamos que aún en el silencio de Dios, Él nos está dando una poderosa respuesta. Dios en su soberanía está obrando y hablando de manera silenciosa y callada. De manera que cuando usted va a la Biblia en Primera de Reyes 19, del 11 al 13, la Biblia dice que a Elías se le dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Elías se había habituado a oír al Dios de fuego, al que hacía descender fuego con poder, con un sonido poderoso y potente. Y en esta ocasión ocurre algo diferente, porque la Biblia dice que un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Así que Elías dice, pero Dios, pero ya he estado habituado a oírte de esa manera, y dice que tras el viento viene un terremoto, algo que sacude con violencia, con poder, con potencia, con fuerza. Y el texto dice, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Y claro, algunos le llaman el profeta del agua, pero también el profeta del fuego, porque los milagros relacionados con Elías tienen que ver con el agua y con el fuego. Y por eso es el profeta del agua y es el profeta del fuego. Y ahora dice, seguro que ahí en el fuego está Dios, pero Jehová no estaba en el fuego. Y lo que Dios nos quiere enseñar con su silencio soberano es que Él tiene múltiples formas de hablarnos. Y tiene maneras insospechadas de acercarse a nosotros. El texto dice, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. La Nueva Traducción Viviente dice, un suave susurro. Y cuando lo oyó Elías, él tuvo que aprender a afinar su oído. Cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Allí aprendió a oír la voz de Dios. Y una de las primeras cosas que deben entender, iglesia, y yo he aprendido y estoy aprendiendo a hacerlo poco a poco, es en medio de esas situaciones donde no veo una respuesta, donde cuando voy en busca de respuesta termino muchas veces más confundido que antes. Cuando acudo al hombre o acudo al médico o acudo al consejero, acudo al psicólogo, acudo al hombre que me pueda tratar de ayudar y lo único que encuentro es respuestas que me confunden más. En ese momento tengo que aprender a afinar mi oído al silencio soberano divino y decir, Señor, yo no sé, ellos no saben, pero tú sí sabes. Por favor, ayúdame a depender de tu voz. Ese que haces aquí, Elías, es un llamado a depender de Él y a encaminarse en el diseño divino otra vez. Cuando Dios habla, repito, nadie lo puede obligar a callar. Dígame usted, ¿quién puede decirle a Dios, silencio o cállate? Y cuando Dios calla, nadie lo puede obligar a hablar. El silencio de Dios en muchos momentos en nuestras oraciones nos deja claro que Él sigue siendo el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Él nos está diciendo, con cuya palabra tengo poder y autoridad, pero con mi silencio también tengo poder y también tengo autoridad. Dios, diga, es soberano. Y diga, todopoderoso.
Y es tan soberano y tan todopoderoso no solo cuando habla, sino también cuando calla, cuando está en silencio. Entender esto nos llevará a permanecer ante Él en un silencio reverente y esperanzado. Porque es el no entender el silencio soberano de Dios que ha hecho que muchos blasfemen contra Dios. Muchos pierden la esperanza, muchos se lamentan, se quejan, muchos murmuran y algunos hasta resienten contra Dios. Porque dicen, ¿y por qué no me responde? ¿Por qué yo no veo respuesta? Veo que a todos les dan una respuesta, a mí no hay una respuesta. Pero cuando entendemos ese silencio soberano, lo hacemos con reverencia, pero también con esperanza, porque sabemos que aún en su silencio Dios está obrando, aún en su silencio Dios está operando. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Cuando alguien entiende el silencio soberano de Dios, puede ser librado y guardado de caer en resentimiento contra Dios. La mayoría de ateos y agnósticos llegan a ese nivel, incluso la mayoría de apartados llegan a ese nivel a causa del resentimiento. No contra la iglesia, no contra los hombres, ni los líderes, ni los pastores, sino muchos de ellos contra el resentimiento, contra Dios. Muchos de ellos dicen, no creo en Dios porque si Él existiera, ¿dónde estaba? ¿Por qué pasó? ¿Por qué me sucedió? ¿Por qué esto? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no hizo nada? Porque se olvidan que Él sigue siendo soberano. Pero también nos guardará, oiga bien, de tener pensamientos incorrectos que nos puedan llevar no solo a perder la fe en Dios o a desviarnos viendo la prosperidad de los impíos, sino incluso a perder nuestra propia salvación. El salmista, si usted recorre los escritos de Asaf, encontrará que en el 83 él está diciendo, Dios mío, no calles. Dice, oh Dios, no te estés quieto. Y en el capítulo 73 del mismo libro de los Salmos, el mismo autor llamado Asaf está envidiando y él dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies al ver la prosperidad de los impíos. Él llegó a pensar en algún momento, ¿por qué yo que te soy fiel, yo te sirvo, oro, ayuno, yo me congrego, yo te he sido fiel y veo que no tengo respuesta? Y los impíos, los paganos, los pecadores, la gente que te ofende, la gente que se burla, como que recibe respuesta y a ellos les das y a nosotros no. Y él entró en una especie de resentimiento, de pensamientos incorrectos, perdió la fe en Dios, se desvió viendo lo material y se olvidó del sentido real de su propia existencia. Pero el texto sacro en el 73 dice que al final él se dio cuenta al entrar en el santuario de Dios, en un silencio profundo, donde no solamente Dios estaba en silencio, donde él tuvo que callarse, porque la razón por la cual muchas veces no oímos la voz de Dios es porque estamos hablando demasiado, estamos criticando demasiado, estamos murmurando demasiado, estamos hablando demasiado, hasta que nos callemos en silencio reverente y esperanzado delante de Dios. Nuestra vista no se va a desviar viendo la prosperidad de los perdidos, sino que al contrario entenderemos, como él dice, hasta que viendo eso entendí su deslizadero, entendí su final, entendí que van hacia el abismo, entendí que van hacia la perdición. El Salmo 37 del 4 al 8 nos muestra algo maravilloso, y esto quiero que lo tengamos todos en cuenta. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, aquellas que incluso ni siquiera expresas con tus palabras, aquellas que aún con tu silencio Dios ya las oye porque Él las conoce. Hay algunas peticiones que están en lo profundo del alma, donde algunos han perdido hasta la fe de expresarlas, porque dicen, ya no, yo no encuentro respuesta ante esto. Pero Dios conoce esas peticiones tuyas, aunque ni siquiera las escribas, ni las hables, ni las digas. Dios conoce las peticiones de tu corazón, y si entiendes el silencio soberano divino, entonces si te deleitas en Él, aún en el silencio de Dios, Él puede responder y conceder esa petición. Encomienda a Jehová tu camino
y confía en Él y Él hará. El problema de muchos es que han hecho sus caminos, sus ideas, sus pensamientos y luego dicen, y es que Dios no me habla, ya Dios habló, pero no queremos escuchar. Y dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y mire esto es lo que más me impacta. Diga, el silencio soberano divino. Cuando alguien entiende el silencio soberano divino, hace lo que dice este salmo. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Se lo digo otra vez. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Yo digo amén a eso. Cuando entiendes el silencio soberano divino, ni en tus pensamientos llegarás a decir, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Y por qué al impío? ¿Y por qué al que se descarrió? ¿Y por qué al otro? ¿Y por qué a mí no? Tú honrarás a Dios aún con tu silencio y esperarás en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Allí vemos a Asaf, aquel levita músico, incluso a Jeremías, el profeta llorón. En algún momento no entendieron el silencio soberano divino, porque al no entender la soberanía del silencio divino, en algunos episodios de sus vidas se quejaron de la fortuna de los impíos y pensaban que no tenían respuesta para ellos. Se desenfocaron viendo la prosperidad de los injustos. El Salmo 73 del 1 al 8 nos muestra, y Jeremías 12, 1 al 17 también, ambos casos en los que Dios estuvo en silencio, pero que al final, cuando ellos callaron reverentemente ante Dios, Dios les reveló que Él sigue siendo el soberano, que Él está en control de todo, que no solo está para dar respuestas a los justos, sino también para dar el juicio debido a los impíos. Él les está diciendo, ellos tienen una respuesta, pero eso es su parte aquí en la tierra, pero mi juicio ya viene sobre ellos. Tú, en cambio, espera en el Señor. Es interesante cómo Jeremías también tiene algo muy parecido a Asaf, y se lamenta y ve, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué la cisterna? ¿Y por qué me persiguen? Yo te estoy sirviendo. Y el Señor lo confronta duramente. Por tiempo no leemos, pero en Jeremías 12 del 1 al 17 el Señor lo confronta duramente y a la vez le revela. Diga conmigo, ¿cuál debe ser mi actitud? Mi actitud no debe ser ni la de Asaf ni la de Jeremías, que en algún momento le reprocharon a Dios en medio de su silencio, sino la actitud de David. Al músico principal, a Jedutún, el Salmo de David, y les voy a leer el Salmo 39 del 1 al 7. Mire lo que dice el Salmo 39 del 1 al 7. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Más adelante dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy, porque el que entiende el silencio soberano divino no blasfema contra Dios, sino que al contrario es consciente de su propia fragilidad y dice, no quiero ofender a Dios en medio de mi silencio. Y luego dice, todo hombre que vive, y hay un selah, y esa palabra selah es, haz un silencio profundo, medita, reflexiona. Ciertamente como una sombra es el hombre. Y luego él entiende, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Y yo digo, aleluya. Cuando entiendes el silencio soberano divino, tú sabes esperar en él. ¿Cuántos pueden aplaudir la gloria de Dios? Aleluya. Ahora, aprender del silencio soberano divino nos lleva a confiar en Él, a esperarle a Él y a no desviarnos del propósito divino para nuestra vida. Hay muchos que se han desviado del
propósito porque no han entendido el silencio soberano divino. Incluso en Isaías 40, 28 al 31, la Biblia dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y luego dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Diga: silencio soberano divino. Una forma bien poderosa de entender esto es cuando Jesús, Dios manifestado en carne, hizo un trabajo que podría definirse en muchos casos como silencioso pero poderoso. ¿Cuántos saben que el trabajo de Cristo fue silencioso pero poderoso en muchos momentos? Aún en la cruz, en un acto de soberanía divina, en la cruz enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, 7 dice: no abrió su boca, enmudeció y no abrió su boca. Pero también vemos que Él, como Dios manifestado, también hizo un trabajo sonoro y majestuoso. Pero aquí hay una revelación poderosa. En Isaías 42, del 1 al 2 y del 13 al 14, la Biblia dice: he aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Está hablando de un versículo mesiánico, está hablando del cuerpo en el cual Dios se manifestó, en el que Dios se hizo carne. He aquí mi siervo. Y luego dice: he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y luego dice: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Diga: Dios, aún con su silencio, está trabajando. Porque mire que en su manifestación, Dios hecho carne, Dios hecho hombre, hubo momentos donde no gritó, hubo momentos donde no alzó su voz, ni la hizo oír en las calles. Pero mire qué lindo esto, está diciendo esto: Jehová saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará celo. El mismo Dios manifestado en carne, hubo momentos donde no alzó su voz, no gritó, no la hizo oír en las calles, pero en el mismo pasaje dice que hubo otros momentos donde Él gritará y voceará y se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido, dice Dios. Pero al mismo tiempo que Él dice: yo callo, hago silencio, ahora que me revelo, también daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. En otras palabras, este versículo es demasiado profundo, estos pasajes, pero lo que nos está transmitiendo la idea de que el Dios nuestro es tan poderoso que aún con su silencio Él está haciendo una obra que demuestra que Él es el último, el máximo, el soberano, la máxima autoridad, el máximo poder, el que habla con autoridad, pero también el que calla con autoridad. ¿Alguien puede aplaudir a Dios? Aleluya. Segundo, vamos a verlo: el silencio de dolor divino. Hay gente que dice: ¿y por qué Dios no me habla? Siento que no me habla. Tienes que primero saber que Él es soberano. Segundo, pregúntate bien: ¿por qué será que Él está callado? Muchas veces es por esto: el silencio de dolor divino. Este silencio es provocado por el pecado reiterativo y sin muestras reales de arrepentimiento de aquellos a quienes Dios llamó con un propósito, pero que necesitan un arrepentimiento genuino. Cada vez que se habla de arrepentimiento, muchos piensan: bueno, que se arrepientan los inconversos, los que están apartados. Pero todos necesitamos siempre un profundo
arrepentimiento. Y muchas veces nosotros decimos, ¿por qué Dios no me habla? Porque probablemente hay un silencio de dolor divino, sin el cual el silencio divino pasará, y esto es lo delicado. Si no nos arrepentimos genuinamente, ese silencio de dolor divino puede ser temporal y puede llegar a ser, si no nos arrepentimos, un rechazo total de parte de Dios para los inicuos. El mejor ejemplo de esto en la Biblia es Saúl. Diga, Saúl. Vemos que en uno de los más tristes casos de este silencio provocado por la iniquidad, es decir, Saúl cometió desobediencia, rebelión, obstinación, cometió muchos pecados sin arrepentimiento. Y en 1 Samuel 15:11 dice, me pesa, dice Dios, haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Pero ¿qué es lo más impactante de la historia de Saúl? En 1 Samuel 28, 5 al 7 dice, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Saúl entonces dijo, búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, ahí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. En otras palabras, Saúl no entendió el silencio de dolor divino. Él pensó, Dios ya no me quiere oír, ya oré, ya consulté profetas, ya consulté a los sacerdotes por medio del Urim y el Tumim, ya consulté, ya he orado, ya le he pedido, Dios no responde de ninguna manera. Pero la Biblia muestra que este hombre que no entendió que el Señor estaba en silencio, no porque le odiaba, sino porque le pesó su actitud. Y hay mucha gente que tiene a Dios para ellos en un silencio profundo divino. Porque hay cosas, hay actitudes que ellos no han abandonado, hay cosas que ellos no han dejado. Y el arrepentimiento es lo único que será la llave para que Dios vuelva a dar una respuesta. El problema de Saúl fue que en su resentimiento, en su obstinación, en su rebeldía, fue y consultó hasta una bruja, y en medio de eso supuestamente sube del abismo un espíritu al que él interpretó como si fuera Samuel, y ese espíritu de adivinación, que era lo que él había buscado, le profetiza, le da una premonición, que es lo que pasa en el campo de las tinieblas, de lo que sería su muerte finalmente. Murió a través de un suicidio, y a través de luego un enemigo mismo lo remató. ¿Por qué? Porque cuando el hombre tercamente ignora el silencio de Dios y persiste en su pecado, Dios no solamente lo rechazará temporalmente, sino aún definitivamente. Y no hay peor rechazo que el rechazo para siempre de parte de Dios. A ti que te rechace cualquiera, no importa, da igual. Te puede doler, pero no afecta tu eternidad. Pero si te rechaza el Dios soberano a causa de un dolor divino, no es un odio, oiga bien, es un dolor divino. Y es necesario, iglesia del Señor, que cada vez que tú tengas una petición y no veas una respuesta, le ores a Dios y le digas, Señor, yo necesito saber si hay algo en mí que te está ofendiendo, que está provocando ese silencio. No te quejes, yo no veo profeta, no veo palabra, no oigo, no, al contrario, humíllate delante de Dios, porque al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. ¿Cuántos aplauden al Señor en esta mañana? Número 3, el silencio de amor divino. He llamado así porque este es un silencio que tú debes entender, el silencio de amor divino. Diga, amor divino. El que está a su lado, mi Padre me ama. Usted dígale, mi Padre me ama tanto que me mima tanto. Aleluya.
El silencio de amor divino. En su silencio también Dios nos muestra su amor. Su silencio no es un acto de insensibilidad como algunos lo interpretan. Es un acto de amor. Su silencio de amor no es un silencio pasivo como de indiferencia, sino un silencio activo, aquel que es como un nudo en la garganta, provocado cuando algo nos conmueve profundamente. Tu oración eficaz, tu oración humilde, tu oración de fe, muchas veces conmueve tanto a Dios que Él entra en silencios activos. Un silencio activo es un silencio de acción, no es un silencio indiferente. Un silencio indiferente es cuando tú le hablas y alguien ni siquiera te presta atención, le da igual si le estás hablando y ni te responde, por ejemplo, ni el saludo. Pero el silencio de Dios no es un silencio inactivo ni de indiferencia, es un silencio activo. Y el mejor texto que me puede llevar a entender esto es Sofonías 3:17. Voy a pedir que me ayuden con un fondo suave allí. Sofonías 3:17, traducción lenguaje actual, dice: pues tu Dios, qué lindo, está contigo y con su poder te salvará, aunque no necesita de palabras para demostrarte que te ama. Aleluya. Con cantos de alegría te expresará la felicidad que le haces sentir. Aleluya. En otras palabras, cuando tú le sigues siendo fiel a Dios, cuando tú oras, cuando tú sigues persistiendo en el clamor, en el ruego, en la súplica, y no con una crítica, no con una murmuración, sino con adoración, Él oye tu oración y Él entra en un profundo sentimiento de amor divino y Él se goza en tu oración. Y tú dices: no me está oyendo porque no me está respondiendo, y no es así. Él está en un silencio activo, Él se goza y Él no necesita ni hablar siquiera para demostrarte cuánto te ama. Habrá alguien aquí que pueda decir: mi Padre me ama, que aun cuando calla me está demostrando su bendito amor. La Nueva Biblia Viva dice, el mismo texto, Nueva Biblia Viva: el Señor tu Dios ha llegado para vivir en medio de ti. Él es tu Salvador poderoso, que siempre cuidará de ti. Él se regocijará en ti con gran alegría. Te amará y no te acusará. Aleluya. La Biblia de las Américas dice: el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Aleluya. Se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Una versión de la Biblia dice: callará de amor. Y luego dice: se regocijará por ti con cánticos de júbilo. En estos días mi amigo el pastor Cristian Gómez predicó cuando Dios silba. Hace 2 días mi amigo el pastor Gerardo Castillo predicó cuando Dios sopla. Y hoy estoy predicando cuando Dios calla. Es que Dios es tan lindo que muestra su amor cuando silba, cuando sopla, cuando calla, cuando habla, cuando se hizo hombre, cuando resucitó. Él muestra su amor siempre por nosotros. ¿Habrá alguno que pueda adorarlo por un momento en esta hora? Oh, Él te está amando. Y la mejor manera de entenderlo es esta. Escuche esto, la mejor manera es esta. Cuando a alguien se le hace un nudo en la garganta, los expertos dicen que se debe a situaciones muy fuertes. A veces se debe a situaciones que te conmueven tan profundamente. Por ejemplo, cuando callas de amor, es cuando alguien hace algo que te deja sin palabras. Y muchos no entienden este silencio de amor divino. Muchas veces Él se queda en silencio, simplemente contemplando tu fidelidad, a pesar de. Y yo siento que aquí en este día hay gente que va a inclinar, ahora mismo inclina su rostro conmigo y le va a decir a Dios: Señor, yo quiero serte fiel.
a pesar de que muchas veces no estoy oyendo, no estoy viendo la respuesta. ¿Cuántos en este día pueden sentir su amor divino aquí en este lugar? Oh, yo siento su gracia aquí. Oh, Romosaya Mágica. Dios quiere sanar el corazón de alguien en esta mañana. Yo quiero invitarle hoy a venir a este altar. Quiero decirte, Dios está contigo. Allí en silencio. Ahí está Él, ahí está. No, no estás solo, no estás sola. Allí está Él. Susurra, 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 Espíritu Santo. Oh, Romoshatarabakaya. Hoy levanto mi clamor, Señor. Pido tu gloria, pido tu gracia. Viene el consuelo de Dios sobre ti ahora. Iglesia, comienza a orar en voz suave. Comienza a orar. Siente su consuelo, siente su gloria, siente su gracia, siente su favor ahora. Oh, Robo Satarabakaya. Y Sataramakanda Ramasai. Recibe consuelo, recibe consuelo. Mientras tú oras, escucha esto. Recibe ahora esto en el nombre de Jesús. Levanto mis manos. Vamos. Aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos. Aunque tenga 1000 problemas, Sí. cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Aleluya. Suelte su alabanza, Todo eso es posible. Oh, Robo Satarabakaya. Cuando levanto mis manos. Alaba a Dios, 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 alaba a Dios. Dios no rechaza oración. Oración es alimento.
sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va enfrente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va enfrente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba.